has visto últimamente en algunos titulares. ChatGPT te está haciendo más tonto. La inteligencia artificial está destruyendo tu cerebro. Nuevo estudio del MIT demuestra que ChatGPT causa daño cognitivo irreversible. Vale, perfecto, pero déjame contarte algo. He leído el estudio completo con su metodología, apéndices y análisis detallado y tengo una noticia para ti. Los titulares están mal, son clickbait totalmente. Hola a todos, soy Esther y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar el famoso estudio del MIT sobre ChatGPT y el cerebro. Pero no voy a hacer clickbait como ha hecho el resto de YouTube y noticias, sino que voy a contarte exactamente qué encontraron los investigadores, qué significa realmente para ti y por qué es mucho más complejo y matizado de lo que sugieren los titulares sensacionalistas. Porque sí, es totalmente cierto que hay hallazgos importantes en este estudio. Sí, los investigadores encontraron cambios medibles en la actividad cerebral cuando usas ChatGPT para escribir ensayos, pero esos cambios no son automáticamente malos o dañinos, son diferentes y esa diferencia es absolutamente crucial. Entender esta distinción es fundamental si trabajas con la IA, si estudias o simplemente si usas estas herramientas en tu día a día, porque la forma en la que interpretes esta investigación puede cambiar tu forma completamente cómo te relacionas con la inteligencia artificial. Así que vamos a separar ciencia real de sensacionalismo y vamos a ir punto por punto. Primero de todo, hechos básicos. El estudio. Porque la mayoría de vídeos que he visto en YouTube o en TikTok no lo explican del todo correctamente. Se quedan en el titular y no acaban de profundizar del todo en la metodología. ¿Qué es lo que tenemos? Pues investigadores del MIT y de la Universidad de Pensilvania. ¿Qué decidieron hacer? Tomar exactamente a 54 estudiantes universitarios de toda la zona de Boston. Todos eran estudiantes de universidades súper prestigiosas. MIT, Harvard, Northeastern, todo Boston. Y aquí ya tenemos la primera limitación que hablaremos más tarde sobre ella. Cogieron a este grupo y lo dividen en tres grupos de 18 personas cada uno. Grupo 1, solo pueden utilizar ChatGPT para escribir ensayos. Grupo 2, solo podían utilizar Google y motores de búsqueda tradicional con la IA deshabilitada explícitamente. Y el grupo 3 solo podían utilizar para escribir los ensayos su cerebro, ninguna herramienta digital. Durante 4 meses cada participante escribió ensayos de exactamente 20 minutos sobre temas del SAT. Si no estás familiarizado con lo que es el SAT es el examen estandarizado que utilizan las universidades norteamericanas para las admisiones, ¿vale? Sería el equivalente a la selectividad aquí en España. Algunos temas pues pueden ser como, por ejemplo, ¿requiere la verdadera lealtad apoyo incondicional? ¿O pueden las obras de arte cambiar vidas? Temas que requieren pensamiento crítico y un pelín de argumentación. Y aquí viene lo realmente importante. Mientras escribían, les pusieron electrocefalogramas. Esos cascos con electrodos que miden la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real. ¿Vale? No es un estudio de encuestas donde la gente dice, uy, es que me siento más tonto. No, son mediciones neurológicas objetivas de qué está pasando exactamente en tu cerebro cuando usas estas herramientas. Una vez concluyeron con esta fase del estudio, lo que hicieron fue intercambiar los grupos. Los que habían utilizado solo ChatGPT durante 3 sesiones ahora tenían que escribir sin ninguna herramienta. Los que habían escrito solo con su cerebro ahora podían utilizar ChatGPT. Y esta cuarta sesión es la que es clave para entender los efectos que se observaron y si son temporales o no y si tienen algún tipo de persistencia o no. Es muy importante tener en cuenta que solo 18 participantes completaron la cuarta sesión, por lo que los resultados no están del todo contrastados realmente, ¿vale? La muestra es muy pequeña. Y vamos con los hallazgos concretos en esta última sesión. Sin dramatismos innecesarios, pero vamos a explicar qué midieron. El hallazgo principal tiene que ver con algo que se llama conectividad neuronal. Tu cerebro no es una sola unidad procesando información, sino que son muchas regiones, ¿vale?, coordinándose entre sí para realizar tareas complejas. Los investigadores midieron esta coordinación usando algo llamado función de transferencia dirigida dinámica. Suena complejo y yo he tenido que buscar qué es exactamente, pero básicamente lo que mide es qué tan intensamente se comunican las diferentes partes de tu cerebro mientras realizas una tarea. Los resultados fueron claros. Los participantes que usaron ChatGPT mostraron un 55% menos de conectividad neuronal total comparado con los que escribieron sin ningún tipo de herramienta digital.
Específicamente, la reducción fue más pronunciada en lo que llamamos bandas de frecuencia alfa y teta, que cuando estas frecuencias están activas y coordinadas entre regiones cerebrales, en teoría nuestros cerebros están trabajando como muy intensamente en generar, organizar y recordar información. Poniéndolo en términos simples, tu cerebro literalmente trabaja menos cuando usas ChatGPT. Menos regiones cerebrales se coordinan entre sí para completar la tarea de escritura. Pero el hallazgo que más ha llamado la atención a nivel mediático ha sido sobre la memoria episódica. Y aquí viene lo que es más llamativo. La mayoría de los usuarios de ChatGPT no pudieron citar correctamente ni una sola frase de los ensayos que acababan de escribir hace 5 minutos. Incluso aquellos que dijeron recordar algo no pudieron reproducirlo con precisión. Contrasta esto con los que escribieron sin ningún tipo de herramienta. Casi el 100% de estas personas podían citar algún pasaje de su propio texto con una precisión más o menos razonable. Es decir, esto lo que indica es que o sugiere mejor dicho, es que cuando tú utilizas ChatGPT para escribir, el contenido no se está codificando en tu memoria episódica de la misma manera que cuando lo haces de forma más manual, de forma interna. Y aquí viene la parte que absolutamente casi nadie está contando en otros vídeos y que cambia un poco para mí la interpretación del estudio. Y es que en esta cuarta sesión, cuando intercambiaron los grupos, lo que había empezado sin herramientas y después utilizaron ChatGPT, por primera vez mostraron niveles más altos de activación cerebral. Su conectividad aumentó en ciertas bandas, especialmente en tareas que requerían integración de ideas. Esto refuerza la idea de que el orden en que introduces estas herramientas al final tiene efectos perdurables. Mientras tanto, los que habían utilizado ChatGPT durante las 3 sesiones que luego tienen que escribir sin herramientas, siguieron mostrando patrones de conectividad más reducidos. Este detalle para mí cambia completamente la narrativa, porque no es que ChatGPT sea malo para el cerebro, es que el orden en el que introduces las herramientas importa muchísimo. Además, el estudio no solo se queda con los datos cerebrales, sino que también analizaron los ensayos generados con este tipo de herramientas, evaluando lo que sería la claridad, estructura, variedad léxica y coherencia. Y encontraron que los textos generados con ChatGPT eran más estructurados, pero menos creativos y con menor diversidad de entidades y menor variabilidad en estilo. Vamos a profundizar en la neurociencia, porque aquí es donde la mayoría de interpretaciones populares están fallando. Y he de decir que yo no soy experta para nada en este tipo de ciencia. Y es que el concepto clave que es necesario entender se llama offloading cognitivo. Tu cerebro es increíblemente eficiente. Se detecta que hay una herramienta externa que puede realizar parte del trabajo cognitivo, automáticamente redistribuye sus recursos. Esto no es ningún error o un fallo de nuestro cerebro, ¿vale? Es una característica evolutiva que nos ha permitido utilizar herramientas complejas durante siglos, milenios. Tú piénsalo de esta manera: cuando tú aprendiste a utilizar el GPS, tu córtex espacial empezó a trabajar menos en tareas de navegación. De hecho, estoy segura que si ahora te pregunto una dirección y te quito el Google Maps, te costará más ubicarte por determinadas ciudades que no son las en las que más vives o las que más transitas. O incluso algunas veces eres incapaz de recordar cuál es el camino que has hecho porque siempre lo haces con el GPS. Cuando tú utilizas también tu calculadora, tu corteza matemática se activa menos durante estos cálculos. Y obviamente cuando utilizas ChatGPT, las regiones responsables de la generación del lenguaje y memoria de trabajo pues reducen su actividad. La pregunta fundamental quizá aquí no es tanto si esto es malo en términos absolutos, sino ¿para qué necesitas desarrollar esas capacidades específicas y cuáles son las consecuencias de externalizarlas? Los patrones neurológicos específicos que observaron, la verdad es que fueron estos. Las reducciones de las bandas alfa, que indican menos procesamiento semántico interno. Menor conectividad frontoparietal, que significa menos coordinación entre sistemas de memoria y control ejecutivo. Disminución en actividad teta, que se traduce en menos encoding robusto en memoria episódica. Pero aquí está la parte crucial que el estudio mismo enfatiza. No se ha demostrado que ChatGPT cause deterioro cognitivo. Demostraron que cambian los patrones de activación cerebral durante la tarea. Y los propios autores introducen el concepto de deuda cognitiva. Cuanto más delegas funciones cognitivas en una inteligencia artificial, menos se activan las redes cerebrales responsables de esas funciones. Es exactamente como cuando aprendiste a conducir de una forma automática, con un coche automático en lugar de uno con un cambio manual. ¿Has perdido la habilidad de coordinar embrague, acelerador y cambios? Pues sí, seguramente eres más lento. ¿Te hizo objetivamente peor conductor?
Pues depende, ¿no? Depende para qué tipo de conducción necesitas esas habilidades. El cerebro es un órgano que se adapta constantemente a todas las herramientas que tiene disponibles en su entorno y esta plasticidad neuronal es una característica y no es un bug. Aquí la pregunta relevante es si estas adaptaciones específicas son deseables para ti, para tus objetivos particulares, tanto de aprendizaje como de trabajo. Y ahora vamos un poco con las limitaciones que tiene este estudio, porque la verdad es que son importantes y la mayoría de vídeos en redes sociales que yo he visto, la verdad es que las ignoran un poco. La primera limitación de este estudio es que la muestra es muy pequeña y demográficamente está sesgada, ¿vale? Estamos hablando de 54 participantes, que no es una muestra muy grande para hacer una super generalización sobre toda la población global y además que todos son estudiantes de universidades de élite, por lo tanto aquí tenemos jóvenes altamente educados, de un entorno socioeconómico muy concreto. Entonces no sabemos si estos hallazgos se aplicarían también a trabajadores profesionales, a personas de diferentes edades, a distintos contextos educativos. Luego tendríamos otra limitación que es lo específico de la tarea, ¿vale? Los investigadores solo han medido la escritura en ensayos argumentativos de tipo SAT durante 20 minutos, ¿vale? No sabemos nada sobre si estos efectos neurológicos pues se podrían generalizar a programación, análisis de datos, creatividad artística, resolución de problemas o cualquier otra tarea cognitiva compleja. La limitación número 3 es la ventana temporal, ¿no? Porque tenemos 4 meses, que suena como mucho tiempo, pero a nivel neurológico no es absolutamente nada, ¿vale? No tenemos ni idea de lo que sucede a largo plazo. Estos efectos son permanentes, son reversibles, se va a adaptar el cerebro eventualmente, van a aparecer beneficios compensatorios. Todo esto es algo que no tenemos ni idea porque es un estudio muy base sobre el que empezar a estudiar todo esto. Luego tenemos la limitación 4, que es que no se ha completado el proceso de peer review, ¿vale? Otros neurocientíficos independientes no han validado, replicado o criticado todos estos hallazgos todavía, ¿vale? Y en ciencia, especialmente en lo que es neurociencia, es muy importante que varios profesionales lo acaben validando. Y finalmente lo que pasa es que no midieron la competencia real en tareas del mundo real, ¿vale? Midieron la actividad cerebral, no efectividad, creatividad o calidad del output final. Un cerebro que muestra menos actividad no es automáticamente menos efectivo en producir resultados valiosos. Y esta es la limitación más importante que aquí deberíamos tener en cuenta. El estudio no puede responder a la pregunta que todos tenemos, que es: ¿debería usar ChatGPT o no? ¿Me voy a volver tonto o no? Porque esa pregunta va a depender de 1000 factores contextuales que este experimento pues ahora mismo pues no ha considerado, porque es un experimento inicial. Es crucial poner este estudio en contexto histórico, porque sin contexto pues los datos científicos siempre pues pueden valer para cualquier cosa y pueden validar cualquier opinión, ¿vale? Y ya tenemos un estudio del año 2011 que salió, que fue el efecto Google. Los investigadores, ¿qué es lo que encontraron? Pues que tener información inmediatamente disponible cambiaba cómo recordamos las cosas. ¿Los medios cómo lo vendieron? Google nos está haciendo olvidadizos, oh, Internet está dañando nuestra memoria. 14 años después sabemos que la historia es muchísimo más compleja. Lo primero de todo es que aspectos del estudio original pues obviamente no se pudieron replicar completamente en condiciones diferentes. También otra de las cuestiones fue que ahora entendemos que la adaptación cognitiva no es igual a la degradación cognitiva. Y lo último es que el contexto tecnológico también importa muchísimo. Estamos literalmente en la generación 1 de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, el ChatGPT de 2024 va a parecer primitivo con lo que tendremos de aquí 5 años, o debería parecerlo. Entonces, estudiar los efectos cognitivos de herramientas que están evolucionando cada 6 meses o cada X, pues es un poquito complejo a nivel metodológico, de rigor científico y absolutamente todo. Y luego también hay que tener en cuenta lo que es el contexto histórico o tecnológico y el contexto educativo. El hallazgo más significativo de este estudio no es que ChatGPT reduzca la actividad cerebral, es que cuando introduces la herramienta en el proceso de aprendizaje, importa en qué punto le introduces, ¿vale? Si tú primero desarrollas las actividades cognitivas base mediante práctica deliberada y luego lo que haces es introducir la herramienta como amplificador, los resultados neurológicos son totalmente distintos porque tu cerebro se activa más.
no menos. Mientras que si por el contrario empiezas directamente con la herramienta sin haber desarrollado todas esas competencias, puede que nunca construyas esa base neurológica robusta. Y esto es precisamente lo que puede llevarnos a tener lo que en el estudio ellos llaman la deuda cognitiva. Y esto de aquí la verdad es que tiene muchas implicaciones, sobre todo para lo que es la educación y la formación, para ver cómo desarrollamos y en qué momento introducimos cada tecnología en cada una de nuestras etapas educativas. Pero con toda esta información, Esther, ¿qué tengo que hacer? Pues a ver, básicamente es información, es un estudio científico, está muy guay y aquí vengo sin sensacionalismos, ¿vale? Entonces, ¿qué son las recomendaciones que se hacen de investigación? Pues que no utilices obviamente ChatGPT para tareas que estás aprendiendo por primera vez o donde el objetivo sea desarrollar algún tipo de habilidad cognitiva específica, ¿vale? Sino que lo uses para refinar o explorar variaciones de ideas que ya has desarrollado a nivel interno. Por ejemplo, pues no le pidas a ChatGPT que te escriba tu ensayo sobre filosofía política, pues si nunca has leído Platón o Aristóteles, pero sí puedes utilizarlo para pulir aquellos argumentos que tú ya has pensado, para encontrar contraargumentos que no habías considerado o para mejorar la estructura de las ideas que ya tienes. Para aquellos que somos profesionales y que ya la época educativa se quedó un poco atrás, pues pensemos como una herramienta de productividad y de amplificación, ¿vale? No algo que nos reemplace una competencia. Úsalo para tareas donde ya tienes expertise y que quieres ser pues más rápido, más exhaustivo o poder explorar ángulos diferentes. Para programadores, pues utilizarlo como debugging, que no siempre funciona, ya te aviso, documentación o explorar pues conceptos y librerías nuevas, pero lo que yo no te diría es que lo uses para aprender conceptos fundamentales y básicos. En el caso de escritores, pues para brainstorming, edición, experimentar con estilos, pero primero pues obviamente encuentra tu voz y tus habilidades narrativas básicas. Para educadores y padres, pues obviamente escoger en qué punto decides introducir este tipo de herramientas. Primero pues desarrollar las habilidades y luego pues enseñar a utilizar estas herramientas. Esto es como aprender a conducir. Aquí en Europa, ¿cómo se hace? Primero en manual y luego en automático y no al revés. Exactamente igual que con las matemáticas. Si yo te dijera, hazme una raíz cuadrada, ahora yo soy la primera en quien no tengo ni idea de hacer una raíz cuadrada. Pero en su día sabías hacer raíces cuadradas y créeme que los churros que te salían pequeños no eran. Entonces, ¿ahora qué haces? Utilizas una calculadora cuando necesitas, pero en su momento ya desarrollaste esa capacidad de saber hacer el cálculo, entonces si lo tuvieras que volver a replicar, buscas cómo se hace en cualquier manual y lo podrías hacer, y también la plasticidad del cerebro necesaria para esa operación matemática. En general, podemos decir que puede existir como una métrica muy simple para evaluar si lo estás utilizando bien o mal. Si no puedes reproducir, explicar o criticar independientemente lo que la IA ha hecho por ti, pues quizá lo estás utilizando de manera que pueda inferir con tu desarrollo cognitivo. ¿Vale? Para mí la regla podría ser: usa la IA para amplificar tus capacidades con aquello que tienes, no para reemplazar capacidades que necesitas desarrollar. Y para resumir todo lo que hemos visto, este estudio del MIT realmente no demuestra que ChatGPT te haga más tonto o que cause un daño cognitivo. Demuestra algo mucho más específico y matizado, que es que cambian los patrones de activación cerebral durante tareas de escritura y que el momento en que introduces estas herramientas en tu proceso de aprendizaje tiene consecuencias neurológicas medibles. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues obviamente depende. ¿Tú qué es lo que quieres? Si tu objetivo es desarrollar habilidades profundas de pensamiento crítico, escritura o resolución de problemas, pues entonces no lo uses para todo. Utilízalo de una forma pues con cabeza, con cuidado, estratégicamente. En cambio, si tu objetivo es ser súper, hiper, mega productivo, pues avanti, a toda máquina. ¿Vale? La clave está en ser muy consciente de cuándo lo usas, cómo lo usas y para qué lo usas. Como ya he dicho, este vídeo estoy intentando analizar lo que es el paper del MIT. He de ser muy sincera, yo no tengo ni idea de neurología, yo soy ingeniera informática, sé de lo que va la IA, pero es verdad que cuando lo empecé a leer, porque salió y todas las noticias, dije, uy, vamos a verlo. Y cuando empecé a verlo y a leerlo con los vídeos que había visto, las redes sociales y todo, dije, aquí hay algo que no es muy coherente. Así que yo he intentado explicarlo de la mejor forma que he sabido, eso sí, con todas mis limitaciones a nivel neurológico y neurocientífico. Así que si te dedicas a este campo y hay algo que haya dicho incorrectamente, por favor déjamelo en comentarios para que pueda pues poner un update o podamos corregirlo en alguna post-edición
y que así pues quede lo más correcto posible. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te gusta este tipo de vídeos, dale a like, suscríbete y déjame en comentarios si ChatGPT tú notas que te hace tonto o no notas que te hace tonto. Yo creo que nos va a pasar a todos como el efecto GPS. Antes, sin el GPS, con un callejero llegábamos a cualquier lado de la ciudad y ahora mismo pues damos unas cuantas vueltas para conseguir llegar a donde queremos llegar si el GPS nos falla. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.